en sus 15 minutitos para resolver el pretest, ¿ok? La clase de hoy es la sesión ya número 8. Vamos a empezar con los temas de hematofisiología, ¿ok? Vamos a hablar en la primera semana sobre características de la sangre, glóbulo rojo. Vamos a hablar algo de la vitamina B12, ácido fólico y hierro. ¿Sí?
Bueno, veo que la mayoría ya respondió, entonces vamos a comenzar. ¿Ok, chicos? Listo, entonces para checar de nuevo, todo claro, se me escucha ahorita todo bien, ¿no? No se entrecorta ni nada, ¿no? ¿Sí? Ya, listo, perfecto. Ya. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, vamos a ver el tema de esta semana, que es de la sesión 8 en Fisiología, características de la sangre, glóbulo rojo, ácido fólico, vitamina B12 y el hierro. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cómo están involucradas todos en este proceso. Vamos a ver características, vamos a hablar sobre eritropoiesis, la síntesis de hemoglobina, vamos a hablar también hierros, B12, ácido fólico, absorción, transporte, depósito y funciones. También vamos a hablar de eriptosis, destrucción de los eritrocitos. ¿Ok? Bueno, y al final tenemos la bibliografía. ¿Ok? Listo. Para hablar primero de la sangre como tal, recordemos que esto, que es un tejido compuesto por glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y otras sustancias suspendidas en el líquido que se llama plasma. Recuerden, ¿no?, que el plasma y la sangre están circulando a la misma vez, pero tienen distinto contenido, distintas características, tienen distinta densidad, ¿ok? Pero que juntos van a conformar esto. ¿Ok? ¿Cuál es el volumen? Recuerden, 5 litros en la sangre en el cuerpo. Tenemos una composición, los elementos formes, que vendría a ser el 45%. ¿Quiénes? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Recuerden que el que tiene mayor población, aquí son los eritrocitos. ¿Ok? Listo. Bueno, y el resto es el plasma, ¿no? Que está compuesto en sí, en su mayoría, ¿no?, por otras sustancias como agua, sales, iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases, etcétera, ¿no? Listo. ¿Y cuáles son las funciones? Principalmente el transporte de los gases respiratorios, oxígeno, CO2, ay, se movió. Transporte de los nutrientes, del metabolismo y hormonas, ¿no? Recuerden que es una vía rápida para el transporte de las hormonas. Proveedor de defensas, ya que justamente circulando tenemos a los glóbulos blancos, leucocitos, linfocitos, T, B, etcétera, NK, etcétera, macrófagos, monocitos, eosinófilos, etcétera, ¿no? Listo. Participa en equilibrio de ácido-base porque justamente aquí tenemos las concentraciones de los hidrogeniones y también vamos a encontrar bicarbonato, ¿correcto? También vamos a hablar del mantenimiento de la temperatura corporal. Esto que justamente hemos visto de repente, lo que hemos hablado un poco de la distribución del calor a través de la piel, ¿no? Que es previo a lo que vendría a ser la sudoración, ¿correcto? Esto también ayuda a distribuir el calor corporal, ¿no? O sea, media a distal, ¿ok? En posición distal, hasta las extremidades, todo esto, ¿ok? Listo. Hasta acá estamos claros con esto, chicos. Básico para entender, ¿no? De la sangre. ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Ya. Entonces, ¿cuánto va a ser más o menos el pH que vamos a encontrar aquí? Ahí, se movió esto. Listo. En la sangre, recuerden que el pH en sangre va de 7,36 ahí, a 7,44. ¿Ok? Listo. Ay, perdonen mi letra. ¿Qué pasa con el mouse? Pero se corre. Bueno, 7,36 a 7,4. Ese es el punto de equilibrio. O sea, si tenemos un exceso, tenemos acidosis. Si tenemos una caída, tenemos acidosis. Si tenemos un exceso, tenemos alcalosis. ¿Ok? Listo. Más, ok. Ahora vamos a hablar también aquí de la composición, ¿no? Vemos aquí los valores normales, cuánto debemos tener de eritrocitos por sangre en varones, en mujeres, la población normal de leucocitos, el conteo total, ¿no? Este es más o menos el rango de diferencia. También están las otras poblaciones leucocitarias, ¿no? O sea, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etcétera. Vamos a hablar más a detalle sobre ellos en la siguiente clase, ¿no? Y bueno, aquí está la composición del plasma, que en el plasma vamos a encontrar distintas proteínas de transporte, ¿no? Estos son importantes porque van a apoyar al transporte de nutrientes. Por ejemplo, acá tenemos la transtierretina, que está relacionada con la función de la T3 y la T4, y también a la vitamina A, ¿no? Etcétera. Ayuda a transportarlas. La albúmina es importantísima, recuérdense de esto bien claro, ¿ok? Esto contribuye a la presión oncótica, al T3, bilirrubina, sales viales, ácidos grasos, etcétera. O sea, por ejemplo, si acá tenemos un desequilibrio de esta concentración, de esta proteína, vamos a tener una depresión de la presión. ¿Ven?
Es importante. Otras, por ejemplo, la aptoglobina, transferrina, también esta, recuérdenla también. Esta es la que se une al hierro, ¿no? Y ayuda también a su transporte, ¿no? Fibrinógeno también para la parte de la coagulación. Inmunoglobulinas que también colaboran aquí a la defensa, a generar respuestas a los linfocitos B, ¿no? Estas son las más importantes que deben recorrer, ¿no? Acá las inmunoglobulinas, de la A a la M, cada una en qué está involucrado, ¿no? La albumina en relación a conservar la presión oncótica y también a la transferrina. Fibrinógeno también, esto te recuerda mucho. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, aclarado como es esto, vamos a pasar ahora las características del eritrocito o comúnmente como le decimos glóbulo rojo. ¿Ok? El como tal se caracteriza por tener una forma de disco bicóncavo. O sea, de aquí este es un glóbulo rojo y así, como usualmente lo vemos, ¿no? En dibujos, en imágenes, ¿no? Listo. Medidas, tamaño, diámetro medio de 1,7.8 micras. Tiene un espesor de 2,5 y un grosor de 1 micra, una micra, más o menos, ¿no? En el centro. Que recuerden, esto es bicóncavo. Esta forma, recuerden esto, la forma bicóncava es la manera correcta en la como debe verse un eritrocito. Si vemos una alteración que no se ve, no tiene forma de disco, está muy agrandado o está muy aumentado de su diámetro, vamos a ir ver alteraciones en la formación de los eritrocitos, ¿no? Y eso va a ser consecuencia ya de un poquito de otros detalles, ¿no? Que hemos visto a través vamos a ver a través de la hematopoiesis, pero no es lo que esperaríamos regularmente. Y eso que va a hacer que dificulte su transporte, ¿no? Que este sea más difícil el mantenerse dentro de su rango de duración, porque usualmente los eritrocitos tienen un tiempo de vida de 120 días, ¿no? Entonces, al ser alterados también en su forma y tamaño, pueden incluso a tener menos tiempo de vida. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de dos conceptos también importantes, lo que es el hematocrito y la eritropoiesis. ¿No? El hematocrito como tal es la proporción de glóbulos rojos que hay en la sangre, ¿no? Eso lo hemos hablado un poco. ¿Cuánto es más o menos? De 40 a 45%. ¿Ok? Listo. Y la eritropoiesis es involucrado por la eritropoyetina, que es la regulación de la producción de eritrocitos. Este es el proceso por el cual vamos a encontrar la formación de estos. ¿Ok? ¿Y quiénes están involucrados? De quienes vamos a hablar un poco más adelante, ácido fólico, la vitamina B12 y el hierro. ¿Ok? ¿Dónde vamos a producir los eritrocitos? Esto va a cambiar a lo largo de nuestras vidas, ¿ok? No va a ser constante siempre. Cuando estamos iniciando la vida, y cuando ya estamos en etapas de niñez, de adultez, etcétera, cambia. ¿Ok? Listo. Ven acá, por ejemplo, esto es usualmente donde vamos a encontrar las producciones, ¿no? Vértebras, esternón, costillas, también vamos a encontrar aquí en el fémur, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo empieza esto? Durante las primeras semanas de la vida embrionaria, ¿no? Los eritrocitos van a ser generalmente nucleados. Eso es una diferencia importante. Y van a producirse en el saco vitelino. ¿Ok? Entonces, en las primeras semanas está en el saco vitelino, ¿no? En el saco vitelino. Sí lo voy a poner en su USB. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Ahí. Listo. Luego, cuando ya llegamos al segundo mes, ahí, en el segundo mes, o en este caso también ya a lo largo del segundo trimestre, ¿ya? Va a ser el hígado el principal productor de los eritrocitos. ¿Ok? Es el productor y de ahí le van a continuar después ya el vaso y los ganglios linfáticos, pero quien está a la cabeza es el hígado, ¿correcto? Y ya al último mes de la gestación, ¿ok? Antes de llegar a las 40 semanas, los eritrocitos se van a producir exclusivamente en la médula ósea, ¿ok? Entonces, saco vitelino, hígado, vaso, ganglios y después, al final, médula ósea, ¿ok? Eso está claro también, chicos, ¿no? Listo. Y ya en el resto de nuestra vida, en la vida, en el desarrollo normal, se va a producir principalmente en la médula ósea. Pero también, como pueden ver aquí, hay otros lugares donde se produce, donde vamos a ver ciertos niveles de solubilidad, ¿no? Ven, aquí en las costillas, esternón, vértebras, etcétera, fémur, ven, o sea, es donde vemos médula ósea en estos lugares, pero obviamente que cambia las concentraciones dependiendo de dónde esté, ¿no? Miren, el porcentaje de celularidad con el paso de los días, ven, listo, ya. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Rubén,
Kristen, Gabriela, Suri, Adamari, Christopher. Listo. Sí, bien, nada. Ok, todo claro, chévere. Ahora vamos a ver aquí la parte que nos interesa, de la hematopoiesis. Esto es, ¿de dónde es el origen? Acá, este es el proceso que se va a dar en la médula ósea para poder generar nuestros eritrocitos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las células sanguíneas como tal van a empezar sus vidas en esto, la médula ósea. ¿A partir de quién? De un solo tipo de célula, ¿no? Este tipo de célula es la célula precursora hematopoyética multifuncional, que si nosotros la aislamos en laboratorios, vamos a verla, vamos a poder dar la capacidad de producir distintos tipos de célula. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es lo que ocurre, que va a dar rama también a nuestros glóbulos blancos, va a dar rama también a nuestras plaquetas, etcétera, ¿no? Pero nos importa aquí principalmente la vía que está relacionada a, a los eritrocitos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? La célula precursora hematopoyética multipotencial madura y después tenemos esta unidad formadora de colonias esplénicas. ¿Ok? Esplénicas. De esta esplénica van a surgir después ¿quiénes? La unidad formadora de colonias granulocíticas y la unidad formadora de colonias megacariocíticas. O sea, ¿de quién estamos hablando? Ya de aquí, de quién da origen a las plaquetas, aquí de quién da origen después a los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, etcétera. Pero también aquí va a dar origen a otra célula, que es la unidad formadora de colonias de blastos. Después de esta unidad formadora de colonia de blastos, vamos a tener la unidad formadora de colonias de eritrocitos. ¿Ven todo el trayecto que tiene que ir hasta después tener nuestros eritrocitos? Hasta ahí estamos claros. O sea, esta es la ruta, por aquí. Todo esto de acá. ¿Listo? Por acá. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ujú. Ya. Perfecto. Ahora, las abreviaturas de cada nombre. Eso también no se olviden, porfa. MHSC. Ese es para la célula precursora hematopoyética multipotencial. La SFU. Ese es la unidad formadora de colonias esplénicas, ¿no? S por esplénica, ¿ok? La SFUB, blastos. O sea, ven esto, por ejemplo. CSBE. ¿Ven? O sea, CSBE. Ese acrónimo, recuérdenlo, ¿no? Como para ver de dónde proviene cada célula, ¿no? Listo, ya, listo. Y bueno, esto es lo que va a permitir tener una gran variedad poblacional, ¿no? Y todo el trabajo que se genere dentro de la médula ósea. Ahora, existen inductores de crecimiento específicos para que ocurran esta diferenciación, ¿no? Porque como ven, este es multipotencial. Entonces, si yo le estimulo de distintas maneras, puedo tener toda esta variedad de células, ¿no? Entonces, la estimulo de manera específica, ¿no? Para poder tener mi población de eritrocitos, ¿correcto? Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado en la siguiente lámina. Ok, ya, listo. Y aquí también vamos a hablar también de la eritropoyetina. Ujú. Ya, pero principalmente aquí recordemos a la interleuquina 3, que no, interleucina 3, ¿no? Que favorece el crecimiento, ¿no? De estas células precursoras comprometidas, involucradas aquí en la en la formación de eritrocitos, ¿ok? Listo. Ahora vamos por aquí. Ya. Ahora, justamente esto, la eritropoiesis. Listo. Vamos a ver que está involucrado una hormona que es la eritropoyetina, que hemos hablado un poco de ella. De repente les he mencionado, ¿no? Cuando hemos estado hablando de un poquito de de la presión, etcétera, ¿no? En el riñón, ¿correcto? Esta es producida en el riñón y esta tiene efecto para estimular también la maduración de estas células para ayudar a mantener el volumen poblacional de eritrocitos o responder a a la demanda por la necesidad de tener mayor población de eritrocitos. ¿Por qué? Porque a lo largo de distintas situaciones vamos a estar experimentando esto. Pueden haber disminución del volumen sanguíneo, podemos estar frente a anemia, hemoglobina baja, que puede ser por distintas causas, ¿no? Mal flujo sanguíneo también y enfermedades pulmonares. Todo esto va a contribuir a que tengamos una reducción de la oxigenación tisular, ¿no?
¿Y quiénes son responsables del transporte del oxígeno, etcétera? La sangre, ¿correcto? ¿A través de quién? De la hemoglobina, ¿no? Entonces, si yo tengo poca población de eritrocitos, voy a tener una deficiencia para el transporte. O en todo caso, mi población actual es insuficiente para cubrir la demanda. Por ejemplo, estoy en una zona de altitud, tengo que cubrir esto porque tengo una hipoxia, ¿no? Entonces, aquí viene la eritropoyetina a colaborar para poder estimular, ¿no? ¿En dónde? En las células precursoras hematopoyéticas para estimular todo este proceso. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió eso también, chicos? ¿Sí? Listo. Ok, perfecto. Ya. Ya. Entonces, aquí principalmente, como les mencioné, están los inductores de crecimiento que son que colaboran acá. Aquí recordemos primero el interleuquina 3. Ya. Listo. Esta va a ser una de las importantes para favorecer el crecimiento de las células comprometidas, ¿no? Listo. Por otra parte, también la eritropoyetina, como les mencioné, colabora acá. Ahora, este. ¿Cuándo vamos a tener, aparte de estos eventos, ¿no? Cuando se disponga de un número adecuado de eritrocitos, ¿no? Para que haya un transporte de oxígeno. O sea, la eritropoyetina va a colaborar a que se mantenga la población, como les mencioné, ¿no? Y lo otro es que también las células no sean tan numerosas. O sea, que no haya una sobreproducción de eritrocitos y que esto también altere el flujo sanguíneo, ¿correcto? Entonces, otra característica más de la misma eritropoyetina es que el 90% se produce en los riñones. 90%. El resto, ¿dónde va a producirse? En el hígado. O sea, 90% riñón, 10% el hígado. Por esa razón el riñón es importantísimo, ¿no? Y recuerden esto, relacionado a la capacidad del gasto cardíaco que recibe. Recibe alto volumen sanguíneo para poder realizar distintas funciones y es responsable de hacer este censo, ¿no? Porque percibe esta reducción de oxigenación tisular y estimula la secreción de eritropoyetina. Aún no se conoce específicamente el lugar donde exactamente dentro del riñón se produce la eritropoyetina. ¿Ok? Ya, eso también está claro hasta ahí, ¿no, chicos? Listo. Ya, ahora, ¿qué más? Esto, aparte de estimular la actividad, va a hacer que se produzca de manera consecuente toda esta línea de procesos: proeritroblasto, eritroblasto, basófilo, policromatófilo, ortocromático, el reticulocito y el eritrocito. O sea, que sea constante también esa producción. No es como que ya estimulo aquí, como ven la eritropoyetina, aquí a la unidad formadora de colonias, a la E o al precursor y al proeritroblasto y ya, sigo. No, sigue ahí mientras hayan estos estímulos. Entonces, flujo, volumen de sanguíneo bajo, puede ser una hemorragia, puede ser alguna disminución del flujo mismo, puede ser por una obstrucción, etcétera, anemia, y esto ya es un evento crónico, no, hemoglobina baja, distintas causas, mal flujo sanguíneo, también puede ser una obstrucción, una alteración de los vasos, ¿no? Enfermedades pulmonarias también colaboran en esto. Ahí tenemos la respuesta de la eritropoyetina, ¿correcto? Ya. Ahora, ¿quién más está vinculado acá? La HIF1. ¿Ok? Ay, no se ve bien. Ya. Aquí tenemos a la HIF1. Es lo mejor. Ahora, esta, por ejemplo, de acá es la que conduce a la respuesta de hipoxia, ¿no? En relación a esta respuesta de hipoxia, la HIF1 es la que va a estimular la producción de la eritropoyetina. O sea, como les dije, no se sabe en qué parte específicamente del riñón se está produciendo la eritropoyetina, pero la HIF1 es la responsable de estimular para que a través de la transcripción de ARN mensajero se estimule la producción de esta eritropoyetina, ¿no? Aumentando la síntesis de esta hormona para poder tener la respuesta. Otros factores que también pueden colaborar a la producción de eritropoyetina, o sea, aparte de estos, en relación a esto que digas, ok, ya listo, el HIF1 es la que desencadena la producción ya a nivel celular, ¿no? O sea, para que se secrete más, para que se produzca más. Aparte de esto.
No, pero ¿qué más puede estar involucrado? Adrenalina, no la adrenalina, también algunas prostaglandinas, etcétera. Entonces, todo esto colabora. ¿Listo? Ahora, también recuerden que esto de la hipoxia lo vemos acá bastante en el país. ¿Por qué? Porque la gente suele viajar a la zona centro, a las zonas de altitud. Entonces, ¿qué ocurre? Estás en un ambiente que tiene poco oxígeno. No es que tengas una baja población de eritrocitos, es que tienes un ambiente escaso de oxígeno, porque estás a 3.000, 4.000 metros de altura. Entonces, tu cuerpo va a responder ante la hipoxia tisular, ¿no? Y para ello, ¿en más o menos cuánto tiempo va a ser la respuesta? La eritropoyetina va a actuar al toque en menos de 24 horas, pero ¿cuándo va a aumentar apropiadamente la población circulante de eritrocitos? En 5 días. En 5 días vamos a ver una respuesta ya concretada de mayor celularidad, ¿correcto? Eso es parte del periodo de adaptación, porque esto no ocurre obviamente en una hora, en 2 horas, ¿no? O sea, yo voy a tener niveles elevados de eritropoyetina en 24 horas, ¿ok? Pero los eritrocitos nuevos no van a aparecer hasta recién después de 5 días, ¿ok? Porque justamente es un proceso que toma su tiempo, ¿no? O sea, la hormona puede estar al tope, pero quien va a demorarse en aparecer es ellos, ¿ok? ¿Eso también está claro? Y recuerden que mientras mayor actividad celular quiere decir que hay mayores precursores. Y estos son los precursores. Vamos a ver, si nos preguntan, estábamos estimulando la actividad por hipoxia. Mis niveles de eritropoyetina van a estar elevados. Sí. Y en mi hemograma, ¿qué voy a ver? Voy a ver mayor presencia de reticulocitos. O sea, puedo decir, en mi estudio voy a ver a mayor presencia de reticulocitos. ¿En cuántos días? Reticulocitos, eritrocitos. ¿En cuántos días? En 5 días recién yo voy a ver un aumento de la población. ¿Ok? ¿Eso también quedó claro, chicos? Ya, perfecto. Ya, entonces, una vez que se colaboró con este proceso, ¿no? En base a la eritropoyetina y la demanda, ¿no? Por estos eventos, ¿qué es lo que ocurre? La célula madre pluripotencial madura, después tenemos a la célula progenitora, ¿no? A través de la interleuquina 3. De ahí tenemos la unidad formadora de colonias, ¿correcto? Después de esto, a través del estímulo de eritropoyetina, en respuesta a esto, ¿no? Vamos a intervenir aquí, 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 y vamos a aumentar la población, ¿no? Uno para mantenerla o para mantener el número adecuado o para responder a estas situaciones donde hay reducción de oxígeno. Y vamos a ver distintas etapas. Ok, esta es una gráfica y otra. Son similares, ok. La única diferencia son los nombres porque se pueden llamar de distintas maneras. Ojito porque ahí los pueden tomar. Primero tenemos aquí el normoblasto basófilo, ¿ok? El normoblasto basófilo o eritroblasto basófilo, que está por acá. ¿Listo? Aquí es donde empiezan a desaparecer los nucleolos, ¿no? Listo. Este se le denomina normoblasto temprano, ¿ok? Luego tenemos el normoblasto policromático o también conocido como eritroblasto policromático o policromatófilo, ¿ok? Listo. ¿Se de acá? ¿Ven? Listo. Aquí es donde vemos una fase intermedia. Aquí todavía hay núcleo, eso recuérdenlo también. Pero el citoplasma como tal, por esto de policromatófilo, tiene esa característica, se dice que empieza a teñirse, ¿no? Entonces se torna de un color entre rosado y grisáceo. ¿Y por qué razón? Porque aquí ya empieza a aparecer la hemoglobina. Aquí vamos a decir que empieza la hemoglobina, ¿correcto? Listo. Aquí es la síntesis inicial. Alrededor del 35% ya se está concentrando y aparte que tiene esta característica también porque tiende a ser acidófilo la tinción, ¿no? ¿Correcto? El núcleo todavía comienza a condensarse y tiene un cierto tamaño hasta que reduzca ya en las siguientes etapas, ¿no? Ok. Y aquí también se empieza a reabsorber el retículo endoplasmático. Listo. Luego seguimos con el normoblasto ortocromático. Aquí está, o también conocido como eritrocito o ortocromático, ¿correcto? Ya. Aquí, esta es ya la última etapa considerando con núcleo, ¿ok? Esta no es capaz de dividirse, aquí ya no hay división como tal, ¿correcto? Entonces, esto es un núcleo más pequeño, la cromatina está más condensada y adquiere un aspecto rugoso, como vemos por aquí, ¿no? Listo. Y esto también lo hace perder basofilos. O sea, si vemos que por aquí está grisáceo,
medio rosado, aquí pierde ese tono y se torna un poquito más rojito, ¿no? Listo. Aparte de eso, que el núcleo se empieza a ver más denso, justamente porque está más condensado, ¿no? Listo. Y empieza a ocurrir esto porque va a haber pignocitosis, ¿ok? Esto también va a implicar que va a iniciarse el proceso para la expulsión del núcleo, ¿no? Y ya tiene mayores concentraciones de hemoglobina. No, por esa razón vemos que se entorna más rojo, ¿correcto? Ya después tenemos aquí a nuestro reticulocito, ¿ok? Listo. El reticulocito es la forma que de disco, aquí ya empieza a tener forma de disco como tal, ¿no? Y ya no tiene núcleo, o sea, porque en la etapa anterior ya se estaba preparando para a la expulsión del núcleo, aquí ya se expulsó el núcleo, ¿no? Y sin embargo tiene un poquito de volumen más que el nitrocito, es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque todavía este contiene pequeñas cantidades de ese material basófilo. Si vemos acá, todavía no se ve completamente rojo, no como esperamos de un nitrocito. Sin embargo, este tiene ese tono un poco pálido, ¿no? ¿Y ese material basófilo qué es? Todavía conserva un par de restos del aparato de Golgi, algunas mitocondrias y algunos orgánulos citoplasmáticos, ¿no? Este ya estadio implica está todavía madurando la médula ósea, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuándo va a pasar de la médula ósea al eritrocito? Cuando pase los poros de la membrana capilar. En ese pase, el material restante del reticulocito que le da esa característica basófila se desaparece en un tiempo de más o menos de 1 a 2 días. En 1 o 2 días, finalmente, vamos a tener un eritrocito. O sea, el reticulocito todavía está por ahí haciendo el pase de médula ósea a los vasos sanguíneos. Y al hacer ese pase, van a demorarse de 1 o 2 días para que el reticulocito termine de convertirse en nitrocito. ¿Ok? Listo. Ya. Y más o menos cuánto dura la vida, no, perdón, cuánto dura esta población. O sea, los reticulocitos van a representar el 1% de los que van a encontrar circulando. O sea, tú ves la población circulante, ¿correcto? Vamos a ver que reticulocitos van a representar 1%. Si eso se altera, aumenta, quiere decir que estamos a un aumento de la producción de eritropoyetina porque estamos respondiendo a una demanda, no porque estamos aumentando la población eritrocitaria. ¿Correcto? Porque si es más de 1% es porque ha ocurrido algunos eventos, tal vez estamos ante una situación patológica, etcétera, y tenemos exceso de reticulocitos. Eso también implica mayor actividad para responder a algo, ¿no? Porque al final, como les dije, en menos de 5 días, si queremos responder, vamos a tener nueva población de eritrocitos. O en este caso, una población aumentada para responder a la demanda o a los eventos en los que se esté encontrando el cuerpo que necesite mayor población de eritrocitos, como es acá. ¿Sí se entendió eso también, chicos? Ujú. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente. Esto de acá no se olviden, por favor, cuándo aparece la hemoglobina, cuánto tiempo demora un reticulocito en volverse en nitrocito, porfa. Y esto también de aquí, de quienes están involucrados, ¿no? La HIF1, etcétera, la eritropoyetina, todo eso, ¿ok? Porque esto sí de acá, de por sí les pueden consultar bastante, ¿no? Les van a preguntar o les van a tener que hacerlo, porque esto nos va a ayudar a inferir si es que la persona está teniendo algún problema en la producción o está teniendo una respuesta a alguno de estos, ¿correcto? Listo, ya. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a hablar ahora de la vitamina B12, la cianocobalamina y el ácido fólico. Ahora, ¿por qué son importantes para este proceso? O sea, porque les mencioné ácido fólico, cianocobalamina, B12, son necesarias para qué? Para la producción de eritrocitos. ¿Por qué? Porque ambas colaboran en la síntesis de ADN y cada una es necesaria para la formación del trifosfato de timina, que es un bloque esencial de ADN. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque estamos produciendo de manera constante células nuevas. O sea, porque un eritrocito vive 120 días. Entonces, y incluso si estimulamos la actividad con la eritropoyetina, vamos a aumentar más la población. Son células que se están renovando constantemente y son necesarias todo el tiempo. Y necesitamos material, o sea, nuestro sustrato, para poder generar esto. ¿Y de dónde vamos a tener ambas? La B12 viene de la leche, huevos, carnes, pescados y también colabora en la producción de bacterias intestinales. Estas también ayudan.
Ahora, por otro lado, el ácido fólico lo vamos a encontrar, o sea, más que todo son los folatos, que el ácido fólico es como el suplemento, que los folatos donde vamos a encontrar verduras frescas, legumbres, cuánto es la necesidad y dónde se depositan. Ahora, el depósito como tal, el de la cianocobalamina, en hígado, riñón, más o menos de 2 a 5 miligramos. En cambio, el ácido fólico también se deposita en hígado, riñón y eritrocitos, pero de 5 a 10 miligramos, pero que tienen una diferencia con esto, que tiene una depresión en menor de 100 días. Entonces son dieta dependiente, no, por lo tanto, ¿quién es más fácil de perder las concentraciones, las reservas? El ácido fólico. Por eso es importante tener una alimentación balanceada cubriendo esto, ¿no? La necesidad diaria es de 50 a 100 microgramos. ¿Ok? Igual, por ejemplo, aquí la necesidad diaria depende justamente también de la edad. En este caso podemos ver a lactantes, niños, personas ya mayores de 14 años que la dieta varía. Y más todavía puede ser en el embarazo y la lactancia, ¿correcto? Ahora, aquí vemos los otros nombrecitos que están acá. Ay, porque también en distintas etapas la B12 puede tener otro nombre, dependiendo del radical, ¿no? Cianocobalamina, hidroxila, hidroxicobalamina, metilo, metilocobalamina y desoxidenol, desoxidenol, metilocobalamina. Esto también, tomen en cuenta estos tres de aquí, ¿ya? Listo. Este sí, recuérdeselo bastante. Este también por si acasito, ¿ya? Y acá justamente algunos alimentos es donde podríamos encontrar, ¿ok? Por esa razón, las personas que tienen otro tipo de, o no tienen dietas omnívoras, sino de repente veganas, o tienen una dieta restringida en esto, ¿no? Por reducción de consumo de carne, pescado, etcétera, ¿no? Porque hay cierta desinformación también, te dicen, ah, no, no comas carne porque eso te va a hacer tener colesterol elevado, etcétera. O no comas muchos huevos, etcétera, porque luego yema del huevo tiene colesterol elevado. Recuerden que esos niveles elevados de colesterol son debido a un exceso de la concentración de los triglicéridos, ¿no? Entonces, el colesterol también. Entonces, ¿de dónde va a provenir? Que no consumamos en las porciones necesarias adecuadas. O que diario puedo consumir tal vez ya una pieza de carne o toda la semana, pero no varío y no le coloco verduras a mi dieta, no le coloco legumbres. Y eso también altera las concentraciones de ambos. ¿Ok? Por esa razón, estas son la ingesta diaria recomendada. Y eso también aquí habla un poco de las funciones del ácido fólico, ¿no? Formación de los glóbulos rojos, como hemos visto, síntesis del ADN, crecimiento y desarrollo celular de tejidos, porque obviamente, de nuevo, síntesis de ADN, reducción de los niveles de homocisteína, como vemos aquí, ¿no? También la prevención de defectos del tubo neural en el embarazo, también recuerden eso, ¿ok? Ya. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos, también? Ya. Ahora, ¿por qué también son importantes? Justamente aquí la B12 da lugar a lo que tenemos que es un ADN normal, o sea, ayuda a colaborar a la síntesis de ADN normal. Y en consecuencia, esto va a ayudar a que haya una división y una maduración celular normal dentro de lo adecuado. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos alteradas esto, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en este caso, los eritroblastos, ¿no? De la médula ósea son los involucrados en este proceso. Entonces, si yo no tengo buena concentración de estos B12 de ácido fólico, mis glóbulos rojos no van a madurar adecuadamente. Y por lo tanto, no va a haber una proliferación celular adecuada, va a ser lenta, ¿no? Y esto va a conllevar, uno, en que la membrana celular de estos eritrocitos sea muy frágil y dos, que también sea irregular. Por eso les mencioné por las características, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Que sea más abombado, que sea más ovalado y grande. Y no va a dar como tal como el disco usualmente que vemos, sino que se va a ver abombado. Entonces, sí, este eritrocito que es consecuencia de una mala producción por una síntesis inadecuada de ADN, se va a poder llegar a transportar oxígeno, pero no va a vivir los 120 días que estamos estipulando que tienen de vida útil los eritrocitos, va a vivir menos. Y esto a la larga va a colaborar a que la población de eritrocitos sea menor, porque quiere decir que no van a mantenerse en ese número constante porque no van a vivir lo esperado, que es 120 días, ¿no? Por lo tanto, también altera los procesos de maduración, ya como que para compensar,
aparte de que ya vamos a tener un aumento de en la eritropoyetina para poder colaborar esto, va a generar estos eritrocitos acumulados, mal formados. ¿Eso también está entendido? ¿No? Entonces es como que sí, va a transportar oxígeno, pero no lo va a hacer adecuadamente o va a ser tan frágil que no va a vivir lo suficiente para poder hacer lo que tiene que estar relacionado al transporte de O2, a hacer, a colaborar al transporte de otras proteínas, etcétera. ¿Correcto? Ujú. Entonces, ¿cuánto más o menos sería? O sea, si viven 120 días, ¿cuánto es? Se acorta un tercio, chicos. Un tercio. O sea, la tercera parte, 40 días. ¿Bien? Y eso implica también un consumo de las reservas, ¿no? Porque voy a tener que utilizar mis reservas de B2 y mis reservas de ácido fólico para poder colaborar con esto. Pero si ya no tengo reservas, también voy a disminuir la producción de mis eritrocitos, ¿no? Y esto lo que nos va a originar es la anemia megaloblástica, que eso también no se olvide, ¿no? Por deficiencia más que todo de B12. Correcto. Ahora, está estrechamente esto relacionado principalmente a la dieta o otros defectos en el proceso de absorción, que es a través de justamente del sistema digestivo, ¿correcto? Entonces, para ello vamos a ver un poquito más detallado aquí. Ya. Listo. Aquí tenemos las dos, tanto de la B12 como del ácido fólico. Ambos se encadenan porque la B12 en este punto va a intervenir acá para colaborar en la continuación de la producción de ADN. ¿Ok? Listo. Entonces, primero, tenemos lo que es la obtención de los alimentos por aquí. ¿Ok? Listo, en la boca. Tanto para el ácido fólico a través de poliglucanos y aquí en este caso de distintos los alimentos que hemos encontrado, ¿no? Los mencionados. Entonces, llegan aquí, son triturados, masticados, etcétera, y empieza la activación a través de la saliva, ¿no? Y esto después llega al estómago, esto es para la B12, ¿ok? Listo. Llega al estómago por acá. ¿Ven? En el estómago, listo. En el estómago se une a la proteína R, está de acá, a la proteína R, que es esta de acá, listo. Esta proteína R o aptocorrina, ¿ok? Es la que va a ayudar a, no, a que se una, ¿correcto? Que puede ser de nuevo, en la saliva también la podemos encontrar, pero más que todo aquí en el estómago. Listo. Luego de esto pasa al duodeno, como ven acá, esta forma de aquí, ¿correcto? Pasa al duodeno, donde después se va a separar nuevamente, ¿ok? Pero esto es gracias a que a las proteínas de origen pancreático, ¿no? Perdón, sí, a las proteinasas de origen pancreático, que vienen a través de la vía biliar, también de la bilis, ¿ok? Sí, porque recuerden que está aquí la bilis, listo, que viene por acá, y el páncreas, y las enzimas pancreáticas. Todo esto de acá va a llegar al duodeno, ¿no? Porque ahí es donde confluyen, ¿correcto? ¿Estamos hasta ahí claros, chicos? ¿Sí? O sea, primero se unen en el estómago para poder tener una manera de cómo viajar. Y cuando llegan al duodeno, se van a separar por lo que es las enzimas pancreáticas y las bilis. ¿Ok? Listo. Hasta ahí hemos sacado. Luego, una vez que se libera, vamos a tener cobalamina. ¿Ok? Esta cobalamina es la que se va a unir al factor intrínseco de Castel. ¿Ok? ¿Que dónde ha sido secretado? Ha sido secretado a través de la mucosa gástrica, ¿no? Que esto justamente va a verse favorecido por la presencia de estas proteínas, de estas proteinasas pancreáticas. ¿Ok? Listo. El factor intrínseco de Castel es importantísimo también para poder favorecer este proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Hasta aquí, todo lo que ocurre a través del tubo digestivo, estómago, duodeno, etcétera, si vemos una alteración de la mucosa estomacal, si vemos una alteración de las secreciones, va a alterar justamente esto, la absorción de la B12. ¿Ok? Listo, tomen eso en cuenta. ¿Ok? Luego, se va a formar un complejo que es cobalamina F1. ¿Ok? Listo, aquí está. Cobalamina factor intrínseco. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros también? ¿Qué va a pasar después al yeyuno y al ilion? ¿Ok? Listo. Ahí es donde va a ser absorbido. ¿Ok? Listo. Donde se procesa es hasta el duodeno y donde se absorben es yeyuno e ilion. ¿Ok? Esto va a ser después absorbido a través de una unión con un receptor específico en la mucosa que se denomina cubilina. ¿Ok? Cubilina.
en el enterocito, ¿ok? Donde de nuevo se va a separar en cobalamina, ¿correcto? Y esta cobalamina va a pasar a la sangre portal, ¿no? Pero es transportado a través de la transcobalamina 2, ¿ok? ¿Eso está claro también, chicos? Listo. ¿Qué es la transcobalamina 2? Es una glicoproteína que justamente es producida, por, ok, es la que se encarga de la distribución de justamente esto, de la cobalamina hacia los tejidos y hacia los hematíes. ¿Ok? No, eso es lo importante de esto, que va a permitir que llegue a través de la transcobalamina 2 hacia los hematíes. ¿Ok? O sea, los eritrocitos. ¿Listo? Por eso acá estamos hablando de célula. O sea, aquí la transcobalamina 2 es la que va a permitir que llegue aquí. ¿Correcto? Listo. Ya, y en el niño, por otra parte, se produce a través de receptores, ¿no? Ahora, se han reconocido también algunos anticuerpos que van a inhibir estos receptores, ¿no? Que es el anticuerpo anti-FI, ¿no? FI es el receptor, ¿no? O bloqueadores de FI también, ¿no? Tipo uno y tipo 2 que van a evitar que se fije aquí para llegar a los eritrocitos, digo, a los enterocitos y después viajar a la circulación, ¿correcto? Ahora, ¿dónde usualmente se llega a almacenar la B12? En el hígado, como nos mencionaba, ¿no? Y también, ay, perdón, aquí está, lo que hemos visto, ¿no? Hígado y riñón. ¿Ok? Principalmente hígado, chicos, ¿ok? Ya, pero en el hígado, ¿qué forma va a tomar? Metilcobalamina o también como adenosilcobalamina, justamente los otros nombres que le mencioné, por eso los radicales, metilcobalamina. ¿Eso está claro, chicos? ¿Hasta ahí se entendió de dónde vamos a tener la B12? ¿Sí? ¿Todo claro? Listo. Entonces, volvemos después, bueno, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando de nuestra dieta. Listo, yo estoy consumiendo mis poliglutamatos, ¿no? Listo, esos son los que vienen de nuestra dieta. Entonces, ¿de dónde? De las verduras, de las legumbres, etcétera. Listo. Estos poliglutamatos, este, se convierten después en monoglutamatos, lo que les dije acá. ¿Dónde? En en el intestino a través de las enzimas intestinales conjugasas. Las conjugasas son las que vuelven un poliglutamato en un monoglutamato. ¿Ok? Listo. Luego de esto, para ser absorbido en el duodeno, este, va a ocurrir también un transporte a través de acoplamiento de protones, que es la PCFT. Está de acá, la PCFT. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a pedir en una transformación? En metil tetrahidrofolato, ¿sí? O metil THF, ¿ven? O sea, monoglutamato, perdón, en acá está mal escrito, monoglutamato en metil THF, a través de la PCFT, ¿no? Listo. Luego de esto va a llegar a la circulación. La metil-THFC va a llegar hacia la circulación transportado unido a proteínas plasmáticas. ¿Y quiénes son las proteínas plasmáticas? La albúmina principalmente es la que colabora aquí. Entonces, esta albúmina va a llevarlo a circulación y va a estar circulando libremente, ¿no? Hasta que llegue hacia donde tiene que ir, a la célula, ¿correcto? Y esta célula, ¿quién es? Nuestro eritrocito, ¿no? Una vez que llega aquí a la célula, es transformado por la vitamina B12, ¿no? Nuestra cobalamina, en tetrahidrofolato. Este de aquí. ¿A través de qué? Quitándole justamente esto, ¿no? Ahí donde está acá. Y aquí vemos todo el cambio, ¿no? Ahí. Listo, acá está. Listo. La metil-THF interviene aquí la vitamina B12, ¿sabes? Hemocisteína pasa a metionina y tenemos la THF. O sea, la metil THF se vuelve THF. Y después sigue todo este proceso que desencadena la producción de ADN. THC peliglucano, etcétera, degrada, cambia reacciones de TH5 metilo THC poliglucano en DHF poliglucano para después tener DTMP hasta obtener nuestro ADN. ¿Ok? ¿Y esto qué va a permitir? Mayor síntesis de eritrocitos. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió todo eso, chicos? ¿Sí? Ujú.
Listo. Ok, listo. Y luego de eso, bueno, ya que hemos visto cómo está involucrado el proceso para, uno, estimular la producción de eritrocitos y dos, quienes colaboran a la síntesis de ADN, vamos a ver ahora a la hemoglobina. ¿Ok? Listo. La hemoglobina aquí, recuerden que está sintetizada recién todavía después, ya como en la tercera etapa del ciclo, ¿no? De la síntesis de los eritrocitos, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal? ¿Por qué es importante esto? Porque va a ser la proteína de unión al oxígeno, que se encuentra en el citoplasma de los eritrocitos, ¿ok? Sin ella, los eritrocitos no van a cumplir su principal objetivo, transportar O2, ¿correcto? Listo. Esto justamente ocurre en sus mayores concentraciones, la vamos a ver ya cuando el reticulocito dejó la médula ósea y ya pasaron el 1 o 2 días, ¿no? Para poder terminar de madurar, no vamos a ver su concentración. ¿Cuáles son las características? Bueno, es 64, 64.450 Daltons, ¿ok? Tiene una composición de 4 cadenas polipéptidas y un grupo hemo. Ahora, el grupo hemo, vamos a ver aquí todo esto. Tenemos un átomo de hierro, las cadenas alfa y beta, y tenemos distintos tipos de hemoglobina, ¿ok? Estos pueden ser hemoglobina A, hemoglobina fetal, hemoglobina A2 de Bar, hemoglobinas Gower 1, Gower 2 y Portland. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias en cada uno? La mayoría de los adultos tienen la hemoglobina A de adulto. Esta corresponde a un 97% de la hemoglobina circulante. ¿Correcto? Listo. ¿Cuánto más o menos puede transportar la hemoglobina por cada gramo de hemoglobina? Se puede transportar 3 miligramos de hierro y hasta 1.4 mililitros de oxígeno. ¿Ok? 1.34 mililitros de oxígeno es lo que puede transportar, ¿correcto? ¿Qué más? El átomo de hierro tiene otra característica, es la que se encuentra en posición central, ¿correcto? Listo. Y bueno, también tenemos aquí que tiene las cadenas polipéptidas, también tiene la cadena alfa que se ubica en esta posición de aquí, ¿no? Y la cadena beta que está por acá. Aquí está alfa, aquí está beta, ¿correcto? Listo, ya. ¿Qué más? Bueno, esta es la característica más que todo de las cadenas de la hemoglobina A, que es la que tiene mayor concentración. Aparte de eso, también, ¿qué más? La hemoglobina fetal, esta tiene una mayor afinidad en el oxígeno, es más resistente a la desnaturalización y ¿por qué? Por alcálisis. No, esta desaparece de los eritrocitos en los lactantes a los 6 meses. O sea, a los 6 meses de vida, en un lactante ya desapareció la hemoglobina fetal. ¿Correcto? Ahora. La A2, por otra parte, esta es la que está en menos concentración, o sea, del 97%, esta representa ya el 2 a 3%. Listo. La hemoglobina de Barr se va a encontrar también en el feto, más que todo, pero en bajas concentraciones. Y la de Gower 1 y Gower 2 es la que vamos a encontrar ya en la etapa, en las etapas embrionarias, ¿correcto? Ya. ¿Eso también está claro, chicos? ¿Sí? ¿Todavía? Ya. Ahora, vamos a hablar de la síntesis de la hemoglobina. Listo. ¿Qué es lo que ocurre? Em, vamos a hablar de la succinil-CoA. ¿De dónde la vamos a obtener? De nuestro ciclo de Krebs, ¿correcto? Del ciclo de Krebs. Va a venir acá, sus dos succinil-CoA, ¿correcto? Estas se unen a las glicinas, dos glicinas, ¿correcto? Para formar una molécula de pirrol, ¿correcto? Y en este proceso vamos a obtener 4 pirroles. ¿Listo? Estos 4 pirroles se van a combinar para tener una protoporfirina 9. ¿Ok? Listo. Esta protoporfirina 9 se va a unir luego con el hierro. Este de acá. ¿No? Listo. Para formar una molécula de hemo. ¿Sí? Listo. Esta molécula de hemo se va a combinar con una cadena de polipéptidos, que este de aquí, de polipéptidos, ¿no? Para generar después una cadena de hemoglobina alfa y la cadena de hemoglobina beta. De acá, la cadena alfa y la alfa beta. ¿Listo? Y así vamos a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Correcto? Listo. Y al final
al juntarse estas dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿no? Con nuestro hierro al centro, ¿no? Vamos a tener nuestra hemoglobina A. ¿Sí se entendió eso también, chicos? Ujú, sí. Dime, Rubén. ¿O sí se entendió? No, sí, se entendió. Ah, ya, chévere. Ujú, 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 listo. Entonces, hay que recordar que el hierro va a tener, usualmente, ¿de dónde viene? De nuestra dieta, ¿ok? Pero vamos a ver que existen distintas concentraciones. Usualmente en el organismo, ¿cuánto tenemos de hierro? De 4 a 5 gramos. Y el 65% ¿dónde está? En la hemoglobina, ¿correcto? El resto está en reserva en el hígado, entre otros órganos, en el vaso, etcétera, ¿ya? ¿Cuánto es la pérdida diaria de hierro? ¿Por qué? Porque esto se suele perder durante también en la excreción, etcétera. A lo mucho 0,6 miligramos por día. ¿Sobre todo por quién? Por las heces, ¿correcto? Tenemos dos tipos de hierro. Tenemos un hierro no hemo, que es de origen vegetal, y un hierro hemo, que es de origen animal. ¿Cuál es mejor, quién provee mejor concentración? El de origen animal. El de origen vegetal, si bien es cierto, colabora, pero no es lo suficiente para completar la dieta, las concentraciones mínimas diarias. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿cuál es el que tiene mayor facilidad de absorción? El hierro hemo. Por esa razón es más fácil y más rápido asimilarlo. El vegetal, el de origen vegetal o el no hemo no tiene tanta facilidad. Ahora, el hierro no hemo tiene esta característica, que es F2. ¿No? Hierro F+2, ¿no? Férrico. Y el hierro hemo es ferroso, F3. ¿Listo? Que es justamente lo que permite que pase con mayor facilidad su absorción. Ok, primero que tenemos, la ingesta del hierro. Listo, viene aquí, llega a nuestro enterocito, ¿correcto? Listo. ¿Y dónde va a ocurrir esto? En el duodeno, ¿ok? En el duodeno y también en el yeyuno proximal, en la membrana de los enterocitos va a ocurrir que el hierro, que está en su forma férrica, ¿no? Listo, se va a ser transformado después de su forma ferrosa. Por esa razón hablamos que es el de origen vegetal, que toma más tiempo porque tienes que transformarlo, ¿correcto? Porque el ferroso pasaría rápido hacia el enterocito, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un receptor que es el de M, ahí, se borró, DMT1. ¿Listo? O sea, si yo estuviera ingiriendo hierro ferroso, directamente estoy comiendo carnes, estoy comiendo pescados, comiendo pollo, carne de res, etcétera. ¿Listo? El DMT1 permite su pase rápido. Pero en cambio, si yo estuviera consumiendo vegetales con carne, entonces el hierro proveniente de los vegetales, de las legumbres, etcétera, tendría que pasar por ese proceso de, no, de reducción de férrico a ferroso. ¿Ok? Listo. ¿Ya? ¿A través de quién? De la ferritina. Ok, listo. No, pero, no, perdón, de la ferroreductasa. Ok, de la ferroreductasa es la que me va a convertir mi F2 en F3. ¿Eso está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Ya. Entonces, ya una vez que entró al enterocito, ¿esto por qué razón? Recuerden que este DMT1 es un transportador de cationes, porque justamente detecta esta variación, ¿no? Esta característica de especificidad que les mencioné, que hemos hablado al inicio de los transportadores, ¿no? Es lo que va a permitir que pase al interior en el enterocito. Dependiendo de la necesidad en nuestros enterocitos, no, dependiendo de lo que hay en el cuerpo, va a haber una decisión en que si se queda como ferritina, que es el depósito, ¿no? Que es la suma de apoferritina, que es secretada por el hígado, ah, y después, ¿y de dónde va a provenir? Vamos a encontrarla a través de la bilis, va a viajar a través de la bilis, ¿no? Y la apoferritina se une con el hierro y tenemos justamente esto, nuestra ferritina como reserva, ¿no? O si no, en todo caso, pasa a la sangre. Ahora, cuando va a pasar a la sangre, ¿no? Va a atravesar de nuevo la membrana vasolateral del enterocito. Para donde, o sea, recuerden, esto es mi luz intestinal, ¿no? Aquí está mi enterocito, mi célula, correcto. Y esta es los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, va a tener que pasar esta membrana vasolateral, ¿no? Para poder llegar a la circulación. ¿Ve? O sea, acá está el hierro, mi fe, 3. Va a pasar aquí y de aquí tiene que pasar acá. Si yo decido que se quede aquí,
o si decido que llegue a la circulación. Ya, si va a pasar después a la circulación, va a tener que atravesar la membrana vasolateral a través de otro transportador, la ferroportina. La ferroportina va a hacer que atraviese la membrana a través después de qué? De un proceso de reducción. O sea, va a ser liberado otra vez como F2, como hemos visto al inicio, como entró, y va a interactuar con la efaestina, o también conocido como ceruloplasmina, ¿ok? Que va a oxidarlo de nuevo como a la ferroreductasa de F2 a F3, ¿correcto? En ese cambio, listo, va a pasar de nuevo a la circulación, ¿no? Para que luego sea llevado a otros lugares de depósito o para que este sea utilizado, ¿no? Como ferritina o como hemosiderina, ¿correcto? Ya. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos, también? ¿Se entendió eso? Ujú. ¿Sí? Ya. ¿Y quién va a ser la responsable de ese transporte? La transferrina, que es una proteína transportadora que justamente les mencioné también dentro de la que está ahí circulando, ¿no? Que va a ayudar a que este hierro sea llevado a sus lugares o de depósito en la distancia, no en el hígado, o almacenado también como ferritina o homociderina, ¿correcto? Ya. Ahora, esta transferrina, para llegar a estas células, ¿qué va a pasar? Va a ser absorbida por un proceso de pinocitosis, ¿no? Este proceso de pinocitosis va a permitir que llegue a las células epiteliales y después sea liberado otra vez a través de los capilares sanguíneos como transferrina plasmática. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿dónde van a ser los lugares donde vaya a depositarse más? Médula ósea, hígado y los otros tejidos. En la médula ósea para cumplir su función de formar la hemoglobina. En el hígado para almacenamiento, ¿correcto? Y los otros tejidos para cubrir la demanda, ¿no? Ya. Este, los otros tejidos puede llegar como mioglobina y etcétera, para cubrir otros procesos celulares. Ahora, ¿quién va a regular que esto ocurra correctamente y que yo esté absorbiendo la cantidad necesaria de hierro? Esa se llama epsidina, ¿ok? La epsidina. Acá, la epsidina. Ay, Dios mío. Ojalá pudiera escribir directamente. Ya, epsidina. ¿Correcto? La suepsidina. Me mal escrito, pero disculpe. La epsidina va a regular la activación de la ferroportina, ¿correcto? La inactiva o la activa. ¿En dónde? En la membrana, justamente en la membrana vasolateral del enterocito, ¿correcto? De este modo se va a ver si el hierro pasa o no pasa a la circulación, si se queda ahí en el enterocito como reserva o si se elimina como recambio, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que van a estimular su actividad? Se supone que si yo tengo una actividad de mi epsidina que va a disminuir la recaptación de hierro para que llegue a la circulación, es que uno, tal vez tengo una excesiva concentración de hierro, ¿no? Hay una sobrecarga de hierro. Dos, hay aumento de mediadores de inflamación, interleuquina 6. ¿Por qué puede haber mayor presencia de hierro circulante? Mi cuerpo puede percibir esto. De repente hay una destrucción de eritrocitos mayor porque justamente ahí está la hemoglobina y la hemoglobina tiene una concentración ahí, una gran concentración de hierro, ¿sí o no? Entonces puede percibirse eso, ¿no? ¿Listo? Lo otro también puede ser que haya demasiados depósitos, ¿no? O en este caso también haya una mayor actividad también de los macrófagos vinculados también justamente a la degradación de los eritrocitos, ¿correcto? Ya, pero para poder corresponder a esto, también los mismos macrófagos van a liberar en la circulación justamente a través de la ferroportina, ¿no? la, la reserva de hierro que hay, ¿ok? Para cubrir la demanda en el caso de que haya poca concentración de hierro y estimular la mayor absorción de para que pase la circulación, ¿ok? ¿Eso también se entendió, chicos? Sí, listo. Ya. Ahora, ¿dónde se produce el mayor reciclaje de los eritrocitos? ¿Quiénes hacen esto? ¿De dónde proviene todo el reciclaje del hierro? ¿Ok? De justamente del ciclo de ida de los eritrocitos, ¿ok? Y también y la reutilización de este hierro proveniente de la hemoglobina, ¿no?
¿listo? De la destrucción de ellos, ¿no? Y bueno, también de lo que tenemos de reservas en el hígado, etcétera. ¿Listo? Ahora, hablando de eso, vamos a hablar de la eriptosis. La eriptosis es el proceso de muerte celular programada de los eritrocitos antes de la senectud, ¿ok? Porque recuerden que estos eritrocitos no es como que van a decir a los 120 días, ah, ahí quedo, ya no sigo circulando, sino que van a seguir un proceso adecuado para poder ir a terminar su ciclo, ¿correcto? Y es a través de tres mecanismos: estrés energético, estrés oxidativo y estrés osmótico. ¿Ok? El estrés energético es por la reducción del mismo ATP que reduce la acción de la ATPasa de calcio, ¿correcto? Está de aquí, listo. Y esto en consecuencia va a generar una disminución de la salida de calcio, va a generar un aumento de la concentración de calcio intracelular. Y esto va a ¿qué? Desencadenar una, una proliferación excesiva de calcio internamente, ¿no? Porque va a aumentar y esto colabora a que internamente se desarrolle la destrucción del eritrocito, ¿ok? Porque justamente va a estimular que otras proteínas de otras proteínas se fosfolicen, las fosfolilasas proteicas, las lipasas, etcétera, que esto justamente es lo que vemos en la apoptosis, ¿no? Listo. Otro, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de la GSH, ¿ok? Que es un glutatión reducido. Y esto va a generar un aumento de canales catiónicos, ¿no? Y que también colabora al aumento de la concentración de calcio, que colabora justamente ese proceso que les mencioné, ¿no? Y otro es el estrés osmótico. El estrés osmótico como tal implica la activación de la PLA2, la PLA2, ¿ok? Listo. O la prostaglandina 2, ¿listo? ¿Qué es lo que va a generar? Que se libere ácido araquidónico. Esto va a generar que active también canales de calcio y va a activar justamente también canales de potasio calcio dependientes, ¿correcto? Que después en su secuencia va a permitir también la pérdida de cloruro de sodio y agua, ¿no? Por lo tanto, va a generar una contracción del eritrocito. El eritrocito se va a hacer así, está así y se va a hacer así, se va a contraer sobre sí mismo. Y esto va a generar como tal esto, el estrés osmótico. ¿Por qué? Porque hay pérdida de líquido internamente, ¿no? ¿Y esto qué permite? Señalar como una etiqueta de eliminación a los eritrocitos, ¿no? Para que el macrófago lo reconozca, los macrófagos van a reconocer a los eritrocitos que tienen todas estas tres vías programadas de muerte celular, ¿no? Para que sean fagocitados. Y después, ¿dónde va a ocurrir este proceso de fagocitosis? Principalmente vaso, en el hígado y en la médula ósea, ¿no? Y que después va a conllevar el proceso de reciclaje del hierro, liberado justamente por la destrucción de eritrocitos, ¿no? Pero por una respuesta fisiológica, ¿ok? ¿Se entendió eso también, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Rubén, Kristen, ¿todo chill? Ya, perfecto. Entonces, listo. Antes de pasar al post-test, vamos a ver aquí un casito. Ustedes mismos son. Un adolescente presenta palidez, fatiga y bajo rendimiento escolar. La madre refiere una dieta predominantemente vegetariana. O sea, quiere decir que en este tiempo ha decidido ser vegetariano, no, o en este caso está tratando de, o tal vez intentar una dieta vegana, etcétera, que suele pasar, ¿no? Y en el laboratorio se observa ferritina baja y transferrina elevada. ¿Qué mecanismo explica la alteración de la alteración hematológica? Ujú. Les doy 2 minutitos. O no, un minutito ya, un minutito para que me den su respuesta. ¿Será la A, será la B, será la C, será la D? Ujú. Respuestas al chat o si gustan pueden abrir su micro, chicos.
Ujú. Ujú. A ver, Gabriela, me dice la C. A ver, Suri también me dice la C. Ujú. Sí, correcto, chicos. Deficiencia de hierro no vimos por absorción intestinal reducida. Ahora, ¿por qué? Porque esto es más que todo una respuesta a la dieta. ¿Qué es lo que ocurre? Que este chico está consumiendo pocas carnes, no está consumiendo carne, sino que es predominantemente vegetariana. O sea, sí hay hierro disponible, pero recuerden que es más lenta la absorción y hay menos capacidad de absorción, ¿correcto? Porque tiene que pasar por un proceso para ser reducido, etcétera, y eso va a dificultar que se obtenga rápidamente el hierro que necesita. Aparte que es un adolescente que está en etapa de crecimiento, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta ferritina baja, ¿no? Porque la reserva es eso, y transferrina elevada, porque va a estimular al mayor transporte, ¿no? Del hierro que queda ahí en las reservas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, porque justo mira, acá está la tabla, el dibujito, para que lo vean un poco más claro, ¿no? Aquí está. Listo. En los tejidos que tenemos como reserva, la ferritina, hemosiderin, etcétera, el hemo, entonces el hierro libre, ¿no? Listo. Ahora, quien hace el transporte es la transferrina, ¿no? En el plasma. Listo. Hasta que llegue la hemoglobina, correcto para los eritrocitos. Entonces, si yo tengo poca disponibilidad, mi ferritina va a estar baja, ¿no? Y mi transferrina va a estar alta. ¿Bien? Porque tengo menos reservas, tengo menos capacidad de uno, formar reservas, porque voy a tener que utilizar mis reservas para poder transportar con mayor facilidad el hierro que tengo disponible en mi cuerpo, no de la dieta, sino lo que tengo en mi cuerpo. ¿Ok? Listo. Y bueno, aquí su bibliografía, ¿no? Guyton, también este manual de hematología les voy a pasar porque la verdad es muy bueno como para que se guíen también, el boron, etcétera. Todo esto, sus bibliografías. Guyton, el Sánchez Guido de hematología y el Borra. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, denme un minutito y les paso su postres. Ok. Igual, tienen 15 minutos para ir resolviéndolo. Ya está en el chat.
Ya, ok, chicos, veo que todos ya han respondido. Ok, sí, listo. Entonces voy a pasar a compartirles las respuestas. Ok, listo. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Y entonces vamos a empezar primero con esto. La primera pregunta, ¿no? La vitamina D se une en el estómago en. Es esto en el estómago A, la proteína R en la abdomen. Ok, listo. A, proteína R. Ok, listo. Ahí bajo, 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 bajo. ¿Dónde se produce principalmente la absorción de folatos? En el duodeno. Que recuerden esto, duodeno y después ya en el hierro. Listo, pero principalmente duodeno. La absorción intestinal del hierro ferroso ocurre gracias al transportador de MTO. Recuerden eso. ¿Ok? Listo. La epsidina inhibe la absorción del hierro actuando sobre la ferroportina. Aquí está. Y bueno, aquí está. Paciente de 65 años con fertilidad progresiva, lositis y parestesis en extremidades. El hemograma muestra macrocitosis y disminución de hemoglobina. Se sospecha de una anemia megaloblástica. Y esa es su clave. Sospechamos de una deficiencia B12 con alteración de la síntesis del ADN. ¿Ok, chicos? Listo. Ujú. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo bien? Listo. Ya, listo. Entonces, bueno, hasta aquí sería la sesión de hoy. Muchas gracias. Ya nos estaremos viendo la otra semana. ¿Ok? Que tengan buena tarde, chicos. Chao. De la grabación.